Cuando mencionabas los estudios que salieron en estos días, yo pensaba, no creo que sea tanto una cuestión de puntos que bajó, sino como de un daño oculto dentro de cierta gente que quizás sí dice, sí, yo lo sigo bancando a Javier Milei, pero mm, esto me da dudas. No se suponía que sabía un montón de economía, no se suponía que él sabía mucho de todo lo que tiene que ver con las Sí, 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 criptomonedas. claro. No se suponía que él no le pagaba a los periodistas. Bueno, A como ver, esas cosas. hay un quiebre simbólico muy potente en muchos aspectos. Uno, probablemente el concepto de casta empiece a quedar absolutamente amortizado. Punto uno. Es decir, porque Milei empieza a tener prácticas que generalmente, especialmente las personas más despolitizadas, entienden que lo hace cualquier político. Es decir, es uno más. Ya no es el distinto. Ya no es el de la antipolítica. Uno. Dos, no tan solo por el desconocimiento del mundo cripto, que él manifestaba previamente, sino que también ha pasado que hace una semana a la fecha, perdón, un mes a la fecha, empieza a haber una discusión muy, muy seria que incluso hizo que él modificase su discurso y pasar de casta a chanta o econochanta. ¿Por qué? Porque le están discutiendo en su terreno de conocimiento que es la economía. ¿Desde qué aspecto? La sustentabilidad del modelo. Tercero, dejó de ser un superhéroe. El superhéroe todo lo puede. Milei, como gran parte de los liderazgos ultra radicales, ni hablar con la estética que lo acompaña en redes, especialmente la inteligencia artificial, como una especie de nuevo Chad en el discurso incel, ese tipo musculoso, el macho men, el león, esa estética de esa virilidad exacerbada, se acaba de romper. Tal es así que la propia estrategia que está diciendo el gobierno fue engañado. Pobrecito, el concepto de víctima. Entonces la idea de ese león que se comía todo, como mínimo, empieza a ser la de un león afeitado. Su melena le quitó, le quitó un poquito de esa fuerza que antes no se discutía, que ahora se la discute. Entonces, todo eso es lo que va constituyendo potencialmente un estigma. Y además, otro elemento, el concepto estafa. Si hay algo que quedó instalado aún en el propio votante de Milei, en el 100% del votante opositor, y en aproximadamente un tercio del votante de Milei, es que hubo estafa. Lo que no saben es quién la propició. Si Milei la posibilitó o a Milei se la posibilitaron. Y entonces cuando la cosa huele a estafa, huele a corrupción. Cuando además todo el sistema mediático, tuve la oportunidad de ver comparativamente la totalidad de las tapas, no de ayer, sino de antes de ayer, apareció un problema. Entorno. La corrupción rara vez arranca en la cabeza, siempre arranca en el entorno. ¿Sí? Empieza a haber datos que en términos comparativos, digo, yo no he venido a dar una clase, pero si tipificar elementos que han significado crisis o que han hecho conmover, por ejemplo, la dinámica del gabinete o de los gabinetes en plural, empiezan a darse todas manifestaciones de que efectivamente hay una crisis. Mi duda es si es grave. Mi duda es si es grave. Yo creo que sí estamos en crisis. Quiero afirmarlo porque no quedó claro quizás de todo lo mucho que dije. Pero la duda es si es grave. Entonces, sí se ha roto cosas, ¿no? Y por eso es lo que decía, como mínimo ha perdido parte de su apoyo, pero se ha activado esto. Ahora, esto todavía carece de algo, ¿de qué? De cooperación, de coordinación. En la ciencia política hay una cosa difícil de explicar, pero simplemente lo voy a nombrar, que es acción colectiva, que implica ciertos patrones de coordinación de actores, de agentes, ¿sí? Entonces, esto todavía está faltando. Probablemente no se dé nunca. En el corto plazo, en el mediano plazo, o haya que esperar. Ahora, tampoco es novedad que a un presidente le vaya relativamente bien. Y eso que a Milei le va mucho más mal que a los otros presidentes. En los primeros 6 meses, Alberto Fernández llegó a pisar valores por encima de 80 puntos. Macri va a la elección de medio término, es decir, en octubre del 2017, que las gana de modo aplastante, recuerden, con cerca de 70 puntos de imagen positiva. Cristina ha tenido picos de 70, Néstor ha tenido picos de 75, pero también muchos, no en el caso de Néstor, han tenido bajones. Entonces, tampoco es que estamos con un presidente que tiene
el récord de aceptación, ni en la historia argentina reciente, ni mucho menos a escala regional. Lo que sí tiene es una capacidad extravagante de hacerse ver, de manejar la agenda, de ir tan al extremo en su dinámica ideológica libertaria anárquica, que evidentemente sí es novedad. Y hago un punto extra que agrego a lo que se ha roto en estos días, y es que se puso en jaque la idea de no hay nada quizás más anárquico, libertario, que el mundo cripto. Y muchos han dicho, este es el mundo, esto es lo libertario. Esta es la dinámica de entre privados sin reglas. Esta es la competencia. Este es el libre mercado. Bueno, eso no lo quiero. Entonces sí se han roto cosas. Desde todo punto de vista, esto va a ser un antes y un después, especialmente en el gran debate simbólico. Ahora tiene con qué la oposición. Independientemente de que no le den términos electorales, pero sí en términos simbólicos. Tiene con qué. Recordemos, y vuelvo a insistir con esto, muchísimo tiempo la oposición al kirchnerismo tenía con qué, pero no tenía potencia electoral, hasta que en un momento la tuvo. Entonces, son tiempos normales, son cambios, son liderazgos muy distintos, muy avasallantes desde todo punto de vista. Hace tiempo había escrito en la revista Anfibia un artículo que se llama El brutalismo comunicativo. Mucha gente lo malentendió, entendió que yo decía que era bruto. No. El brutalismo viene de una expresión arquitectónica, sobre todo arquitectónica, también artística, que básicamente la traducción del brutalismo es del cemento en crudo en francés. Pero es una expresión arquitectónica que tenía una serie de condicionamientos, que era muy espectacular, ¿sí? Que era una manifestación de poder, que era una especie de respuesta al funcionalismo previo que fracasó, con la idea de grandes construcciones que se hacían ver, grandes soluciones, había una idea redentora en el brutalismo, pero además el brutalismo tenía lo que se llamaba honestidad constructiva. ¿Qué es la honestidad constructiva? Aún con sus imperfecciones, no intervengan las construcciones, déjenlas en crudo, en bruto, déjenlas gigantes, que se vean las instalaciones, que se vea el revoque, que se vea el cemento. Esa es la honestidad. En Milei uno ve honestidad constructiva en la política. Es distinto, algunos dicen que es loco, otros dicen que es violento, otros dicen que no tiene experiencia, otros dicen que es torpe. Y entonces sí hay analogías serias con el brutalismo constructivo. Lo cierto es que el brutalismo pasó de moda y dejó de ser más una pieza de museo que una construcción frecuente. No estoy diciendo ni pronunciando un futuro de Milei. Digo, está bueno las analogías históricas.